Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti. Siéntense, por favor. Durante los 3 domingos anteriores hemos visto el camino del discípulo y cuál es la intención de ser discípulo de Jesús. Obviamente, la primera intención es ser como nuestro Maestro, ser como Jesús. La razón del cristiano, pues, irse haciendo a la forma de Jesús. Pero al mismo tiempo también comparte la misión de Jesús. Es el portador del reino de Dios. Nosotros, los cristianos, nos conformamos en Cristo, nos vamos haciendo como Jesús, pero también compartimos la misión de Jesús y por lo tanto somos portadores del anuncio de la alegría, del anuncio del reino de Dios. Y esto es precisamente lo que nos ha tocado meditar estos 3 domingos anteriores. Y al mismo tiempo, Jesús nos ha puesto con claridad: ¿qué es reino de Dios? ¿Cómo es este don? ¿En qué consiste? Es fácil. Cuando entren en una casa, deseen la paz a esa casa. Si en esa casa son amantes de la paz que ustedes han deseado permanecerá en ellos. Empiece por las casas, es decir, el anuncio del reino es precisamente una semilla que va germinando, va creciendo y se va convirtiendo en un árbol grande. Entonces, empiecen por donde hay semillas del reino de Dios: los hogares, las casas, el lugar donde se vive la presencia de Dios en forma doméstica. Hoy diríamos la iglesia doméstica, que es el hogar. Empiecen ahí, que la paz empiece a ser realidad en ese lugar. Es la escuela del reino de Dios, es el lugar donde empieza el camino verdadero de la paz. Por eso, si en ese lugar son amantes de la paz, entonces la paz permanecerá. Hogares donde permanece la paz genera precisamente todo un efecto que al final va a influir en lo social, va a influir en la historia. El reino de Dios es la paz, lo dijimos también, ¿no? El don de la resurrección. La paz esté con ustedes, ¿no? La confirmación de la palabra y del quehacer de Jesús en la resurrección es precisamente la garantía de que la paz es posible. Y por eso entonces anuncien la paz. Y la paz reúne todos los anhelos humanos, ¿no? De tal manera que entonces el reino de los cielos es un don desde el cual llega la paz.
Y por lo mismo entonces, quienes los portan son personas que viven en paz, que llevan la paz en sí mismos. Los envío como corderos en medio de lobos. Puede haber una agresividad alrededor de nosotros, incluso contra nosotros. La respuesta del cristiano no es agresividad, no es violencia, no es imposición de una religión, no es imposición de una ideología. Es donación de la paz desde la misma paz que se vive en sí mismo. Y por lo tanto somos corderos en medio de lobos, ¿no? Algo que puede ser incluso visto como tonto. Defendete. O sea, defenderme, volver a la violencia para que genere más violencia, volver a la ira para que genere más ira. No, mi actitud es distinta. Quiero mostrar que la paz es más fuerte y que desde la paz se construye entonces una sociedad y una historia mejor. Muy bien, entonces portadores de la paz, corderos en medio de lobos. Nuestra actitud pacífica hace creíble el reino de Dios. Nuestra actitud amable hace creíble el reino de Dios. Nuestra actitud amorosa hace creíble el reino de Dios. Y por eso hoy, la parábola famosa del samaritano bueno, del buen samaritano. Pero es que en realidad está puesta estratégicamente aquí, por una razón. Porque también las barreras que muchas veces surgen en nuestro camino son precisamente aquellas barreras que impiden que la paz llegue en realidad a consolidarse, a hacerse una realidad como reino de Dios entre nosotros. Pero muchas de esas barreras las ponemos nosotros. Aquellos que tenemos que ser los pacíficos, a veces somos los primeros en generar las barreras que impiden que el reino de Dios sea creíble y que tenga la eficacia de la paz en medio de lo social. Por eso la parábola del buen samaritano nos pone delante de personajes ligados a lo religioso. No gente atea, no gente que no cree, no gente que en realidad pues lo religioso le es indiferente. El primer personaje es un doctor de la ley, un teólogo, un sabio de la Sagrada Escritura. Ese es el primer personaje, ¿no? Y el primer personaje dice, quiere poner a prueba a Jesús, a ver si sabe, a ver si no empieza con herejías, a ver si no empieza a enseñar cosas que no son, ¿Cómo obtengo la vida eterna? Y Jesús lo pone delante de su sabiduría, la de él. ¿Qué lees? ¿Qué sabes de la ley? Pues la ley dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Bueno, ya lo sabes. Ahí está la clave. Tú haces eso y vas a vivir, vas a encontrar la plenitud de la vida, vas a ser precisamente una persona con valor de vida, con entusiasmo de vida. Vas a tener vida eterna, la vida de Dios. Al otro como que le faltó tal vez tener algo de qué ponerle trampas a Jesús. O sea, la respuesta fue lógica, fue clara, fue precisa y no está fuera de los cánones de un judío. Bueno, entonces, ¿quién es mi prójimo? Ahí sí te pongo una trampa. Empecemos pensando cómo los judíos consideraban al prójimo. Después del exilio en Babilonia, entonces los sacerdotes, la clase sacerdotal, toma el poder en Israel. Existen los reyes, pero los reyes adquieren un poder muy secundario. El verdadero poder está en los sacerdotes del templo, en la clase sacerdotal, tanto que conformaban el Sanedrín, es decir, el tribunal supremo de Israel. ¿Y por qué fue? Porque por culpa de los reyes, en su infidelidad, crearon precisamente todos los problemas. Es decir, la interpretación fue, por la infidelidad a la que nos llevaron nuestros reyes, Dios nos castigó. Tú, Joaquín, rey de Israel, en tu tiempo, debiste haber obedecido a Dios y no a los falsos profetas, y por obedecer falsos profetas, nos cayó Nabucodonosor, nos destruyó y nos mandó exiliados. Dios, en su infinito amor, nos hizo regresar para reconstruirlo todo. Ahora los reyes, los culpables, pasan a un segundo plano. Nosotros nos vamos a encargar de la fidelidad de Israel. Y exageraron un poco, pues se les fue de las manos. Los 10 mandamientos se volvieron una infinidad de preceptos y de normas. Había un cuidado específico delante precisamente de la pureza, de la pertenencia al pueblo de Israel. Antes de eso, pues como que no había ningún problema en que hubieran matrimonios entre judíos y no judíos. Después del exilio en Babilonia había prohibiciones tácitas sobre eso, de tal manera que Israel, considerándose el pueblo de la alianza, el pueblo elegido del único y verdadero Dios, señalaba a los paganos como gente despreciable. El término era
perros, perros. Por lo tanto, esto es lo que precisamente es la mentalidad de este doctor de la ley. ¿Quién es mi prójimo? Esperaba que Jesús le dijera, pues tu hermano judío, tu hermano que vive en la alianza, tu hermano del pueblo de Israel. Pero Jesús no responde directamente, le responde como siempre responde Jesús. Tú juzga lo que te voy a decir, la sabiduría de Jesús. Y entonces viene la parábola. Y la parábola habla precisamente de personajes ligados al mundo israelita, ligados al pueblo de Israel. Un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó, un judío porque venía de Jerusalén, eso quería decir, ¿no? Había estado en el templo tal vez, había estado en lo suyo como buen judío y iba para Jericó. Y fue asaltado a mitad del camino, golpeado, ensangrentado, que lo dejan tirado ahí. Pasa por el mismo camino hacia Jerusalén un sacerdote del templo y un servidor del templo, un levita. Ambos no se detienen, lo ven ensangrentado, lo ven golpeado, pero no se detienen. Había una razón incluso válida, si podemos justificarlos un poquito. Iban al servicio al templo, era un sacerdote del templo y el otro era un servidor del templo. Pero el exceso de normativas que se generó después del exilio en Babilonia establecía las impurezas legales por las cuales se impedía ir al templo, más aún para un sacerdote o un levita, servidores. Y esas impurezas, pues había que evitarlas. Y una forma de evitarlas, porque también era impureza, era tocar sangre. Vieron a este ensangrentado, si nos acercamos y lo atendemos, caemos en impureza porque nos podemos manchar de sangre. Mejor seguimos de largo porque es más importante nuestro servicio en el templo, es más importante nuestra liturgia, es más importante mis rezos. Y entonces siguen de largo, siguen de largo. Dios es más importante. A veces la forma equivocada de decir amarás a Dios sobre todas las cosas. A veces pensamos que Dios se desliga de las responsabilidades humanas para ser amado sobre todas las cosas. Y no es verdad. Porque el mismo Jesús nos va a decir, lo que hiciste a cualquiera de mis hermanos, aún al más pequeño, al más insignificante, me lo hiciste a mí. Entonces discernamos, ¿qué es amar a Dios sobre todas las cosas? ¿Será abandonar al hermano para dedicarse a los rezos, a las misas, al grupo, a los cultos? Esa es la pregunta, Pues estos así creían. Y entonces se van, dejan al otro desangrándose. Es la barrera, ¿no? La barrera que entonces impidió el ejercicio creíble del amor. Dios se expresa desde el amor, no desde los rezos. Dios se expresa desde el amor. Esa barrera impidió el ejercicio del amor y la credibilidad precisamente del don de Dios. Y ahí precisamente como la gente de Dios fue la primera que puso la barrera para precisamente presentar el camino de la paz. En cambio pasa un samaritano, un enemigo. Ustedes saben que después del reinado de Salomón, Israel se dividió en dos reinos, el reino del sur, Judea, y el reino del norte, Samaria. Y los del norte pues también se mezclaron mucho con los sirios y cosas por el estilo, y generaron una especie de raza sincrética y también una religión sincrética. Por lo tanto, los puros, los judíos, rechazaban como paganos a los samaritanos, que también eran israelitas. Y eran enemigos a muerte. Se recordarán que Jesús, cuando toma la firme determinación de ir de Galilea a Jerusalén, tiene que pasar por una aldea samaritana y no lo dejan entrar. Hagamos caer fuego sobre ellos, dicen Santiago y Juan, ¿no? ¿Se acuerdan de ese hecho? Bueno, pues ahí tenemos una clave, ¿no? Enemigos, eran enemigos. Pero el samaritano ve al judío tirado en el suelo, lo ve golpeado, lo ve ensangrentado, se baja de la cabalgadura y lo atiende. Y lo atiende en una forma, podemos decir, detallista. Todo lo que habla Jesús es detalle. Los buenos a veces podemos tomar una vía intermedia, porque somos buenos al final de cuentas. Ni pasar desapercibido de largo como los otros dos, pero tan exagerado como este otro tampoco, ¿no? Llamemos a los bomberos, que vengan por él, ¿no? Eso podría ser nuestra respuesta, Como yo no sé ni qué pasó, ni sé en qué lío está metido este tipo, para eso están los bomberos, ¿no? Pues que vengan los bomberos. Ahí está la vía intermedia. Uno, Jesús va al extremo. Se bajó de la cabalgadura, lo vio, lo limpió,
le echó aceite y vino para curarle las heridas, lo vendó, lo subió a su caballo, lo llevó hasta un mesón, una posada. Ahí cuidó de él toda una noche. Al otro día, preocupado, pide que por favor lo cuiden, deja plata para que lo cuiden, y si gastas más, te lo pago a mi regreso, ¿eh? Es decir, detalles, extremo. El extranjero, el enemigo, atiende a su enemigo, a su aparente enemigo. Y entonces viene la pregunta, ¿no? Porque el que va a discernir no va a ser Jesús que le va a decir al maestro de la ley las cosas. Es el maestro de la ley el que tiene que discernir y dar su respuesta. ¿Quién se portó como prójimo? El otro le dice, aquel que tuvo compasión de él. Bueno, haz tú lo mismo. Haz tú lo mismo. Vean, el que quiera seguirme, que tome la cruz de todos los días y que me siga. Haz tú lo mismo, ¿eh? Es decir, Jesús que invita a seguirlo a Él, en las actitudes de Él, en la conducta de Él, en la forma de ser de Él. Pues aquí también lo mismo. Haz tú lo mismo. Es la misma invitación, vista desde otro lenguaje, vista desde otra perspectiva, pero la misma invitación. Sígueme, ¿no? Haz tú lo mismo, imítame. Porque el samaritano es Jesús. Es Jesús el extranjero. Es aquel que vino, se encarna y habitó entre nosotros. Es aquel que es el adversario en el camino. Acuérdense, ¿no? Cuando estés en el camino con tu adversario, arréglate con él. ¿Cómo mi adversario? Bueno, mientras no me ames. Pero si yo sí te amo, Señor. No, peleas mucho, marginas mucho, rechazas mucho, tienes rencores, tratas mal a otros. Entonces sí, tú eres mi adversario. ¿Por qué? Acuérdate, lo que hiciste a cualquiera de mis hermanos, aún al más pequeño de ellos, me lo hiciste a mí. Mientras me hagas el mal a mí, vas a ser mi adversario. Mientras me hagas el bien a mí, vas a ser mi aliado. Veamos la lógica de Jesús. Por lo tanto, el adversario, el enemigo, ¿no? Jesús es adversario mientras no venga amado en todas las personas. Y por lo tanto, entonces, Él, como adversario, se olvida del poco amor que le tenemos y es capaz de dar la vida por nosotros. Haz tú lo mismo. Es precisamente el camino emblemático del cristiano. Portadores de la paz, anunciadores de la paz, somos los que rompemos barreras, no los que las colocamos. Y las empezamos a romper desde lo más cercano, desde lo que tenemos alrededor nuestro, a quien tenemos alrededor nuestro. En cuanto, bueno, veamos qué barreras hemos puesto: rencores, odios, iras, ese mirar atrás que no deja precisamente seguir adelante, ¿no? Me lo hizo, es que esto ya no me pasa, es que, acuérdense de todo esto, barreras, ¿no? ¿Cómo vas a hacer creíble la paz si odias? ¿Cómo vas a hacer creíble la paz si tienes ira? ¿Cómo vas a hacer creíble la paz si rechazas a los demás? ¿Cómo tratas a los demás? Tristemente, nuestra sociedad es una sociedad clasista, marginante, y seguimos siéndolo, ¿no? Con admiración, la clase alta y su calidad de vida. Con desprecio, los choleros de los barrancos. ¿Sí o no? ¿No es esa nuestra forma de tratar a la gente? Con admiración, la gente limpia y refinada. La que tiene plata. Con desprecio y con miedo y con sospecha, los demás. Ya eso es barrera, gentes. Y somos cristianos. ¿Por qué no ha sido eficaz la paz en este país? Por eso, por las barreras. Las seguimos poniendo, Veamos el trato en casa. A la familia, pues va, nos queremos. Pero hay gente que no es de la familia y vive en casa. ¿Quiénes tienen colaboradores o colaboradoras domésticas en casa? ¿Qué trato reciben? ¿Qué trato reciben? Primero, ¿cómo las llamamos? La muchacha. ¿Sí o no? La muchacha. Y la muchacha tiene que comer fuera. La muchacha tiene que tener solo de las 2 a las 4 de la tarde libre, porque tiene que venir a hacer la cena, y solo los domingos, y una vez cada 15 días en muchos casos. La muchacha no tiene ni el sueldo mínimo. Total, ¿para qué le vamos a pagar mucho? No es que tenga mucho que hacer, pues, La muchacha que viene regañada, la muchacha que viene humillada, la muchacha que viene maltratada. ¿Por qué? Porque casi es una esclava en muchos hogares, o casi es un esclavo. Yo me acuerdo una cosa que me impactó. Yo estaba recién llegado a la vía de Guadalupe, en la zona 10.
Y también en ese tiempo llegó una nueva colaboradora doméstica para la cocina. Ella pues fue al mercado a traer las cosas, y en el mercado se topó con su gremio, porque ni modo, todos los condominios de la zona 10 las familias tienen su muchacha. La señora de la casa no se ensucia las uñas para ir a escoger los rábanos, pero eso que lo haga la muchacha, ¿eh? Y entonces estaban todas uniformadas, porque ni modo, yo no voy a presentar en mi casa una muchacha que no tenga uniforme, porque entonces me van a ver mal las amigas, ¿no? O los amigos. Hay que ponerles uniforme. Está con su uniforme, ¿no? Bien, pues ellas se conocen entre ellas, pero cuando vieron llegar una nueva, les llamó la atención y preguntaron: ¿y usted quién es? ¿De dónde viene? ¿De dónde trabaja? Sí. Entre todas las cosas, hubo algo que llamó la atención. Ellas le preguntaron: y mire, ¿y los padres le dan de comer de la comida del día? ¿Ah? Porque a nosotras no. Las patronas nos dan de comer la comida del día anterior. Si sobra, vas a comer mañana. Si no, pues te fastidiaste, mamadita. Pero la comida del día es de los patrones, ¿sí o no? ¿Se identifican muchas o muchos? Pues por ahí empecemos. No es la muchacha, es tu hermana. No es el patojo, es tu hermano. Lo que hiciste a cualquiera de mis hermanos, aún al más pequeño de ellos, me lo hiciste a mí. Y no hay clases sociales, no hay condiciones económicas que nos diferencien, no hay condiciones ni de raza ni de criterios étnicos que nos diferencien. Eso lo hace el mundo, eso lo hace la economía, eso lo hace la política inclusive, pero el cristiano no. Porque si quiere presentar la posibilidad de la paz como un don, desde precisamente el amor, la misericordia, tiene que hacerlo desde aquellos lugares. La casa, deseen la paz a esa casa. Y si en esa casa son amantes de la paz quedará ahí. Pero no puede haber paz si la muchacha sigue siendo la muchacha que duerme en un chiquero, en el cuarto último, y que come la comida de hace 2 días y que viene tratada mal. Entonces, ¿a qué vienes a rezar? ¿A qué vienes a misa? Sigo siendo tu adversario. Dense cuenta, cuando vengas a presentar tu ofrenda ante el Señor y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano o él contra ti, deja tu ofrenda. Ve, arregla las cosas con tu hermano, reconcíliate y luego regresa y presenta tu ofrenda. El amor es infinitamente más importante que el culto, gentes. El culto no nos justifica para nada. Las alabanzas no nos justifican para nada. Desgranar rosarios no nos justifican para nada. Sino antes está esa intención de amar, de romper barreras, gentes. Y barreras en todo sentido. Incluso las barreras religiosas, ¿no? Los buenos contra los malos en la misma comunidad, ¿no? Porque, ¿y esta caraja que anda haciendo en la fila de la comunión? Sí, mírenla, ¿no? Y estos dos, ¿por qué vinieron si están viviendo de tal forma? Y estos dos raros, ¿por qué vinieron si no son la abominación del Señor? ¿Y dónde está eso? En la Biblia, Padre. Biblia. Ay, a mí me cae tan mal que la Biblia justifique todas las imbecilidades de los católicos, y las justifica mal usada, mal interpretada, manipulada, sí. Y sobre todo el Antiguo Testamento. Es que mire, dice que los homosexuales se van al infierno. ¿Dónde dice eso? Es que en el Deuteronomio. ¿A mí qué me importa el Deuteronomio? A mí me importa el Evangelio. Desde que Jesús en el Evangelio enseña: han oído que se dijo, pero yo les digo. Desde ese momento, Levítico, Deuteronomio, Torah, ¿qué me importa? No son mi ley. Mi ley es el Evangelio. Como Jesús me enseña a vivir la ley, así la tengo que vivir yo. Y destierra muchas de estas cosas que generan rechazo, que generan marginación, que generan humillación. Para que yo viva la experiencia del amor al estilo de Él. Para que conquiste la vida al estilo de Él, de la forma en que lo hace. Y que en camino mi realidad mejore. Nunca va a mejorar si yo vivo poniendo barreras, señalamientos, juzgar y condenar a los demás. Nunca va a mejorar esto. Había una cosa que a mí me fastidiaba muchísimo. Tuve la oportunidad, la bendición de ser formado fuera de Guatemala, en Roma, desde mi teología hasta el final. Y entonces yo me presentaba
Soy de Guatemala. Ah, Guatemala, del tercer mundo. Oh, tercer mundo, ¿no? Y las monjas y los curas eran los primeros, que eran más ponía para balazos, ¿no? Las monjas y los curas eran los primeros. Ay, mi sorella è andata di misionaria al terzo mondo. Mi hermana, la monjita, fue de misionera al tercer mundo. No hay tercer mundo. Hay un mundo. El único mundo creado por Dios. Y si dentro de la iglesia todavía existe este estúpido lenguaje de primero, segundo y tercer mundo, que fue generado por la economía y no por la ontología, porque la ontología es el estudio del ser, la valorización del ser. Y si la ontología cristiana es que todos somos hijos de Dios, con la misma imagen y semejanza de Dios, destinados a ser precisamente hermanos entre nosotros, no tiene que haber dentro de la iglesia un lenguaje de primero, segundo, tercer mundo, pero está todavía ahí, y hay que quitarlo, ¿no? Porque esa es barrera. Entonces el primer mundo ve así al tercer mundo y con sospecha. Vayan a ver, no sé si han viajado, entren al primer mundo y todos los que no somos del primer mundo, los Schengen, que son los elegidos para ser los más importantes del mundo, entran así nomás. A nosotros nos quitan hasta el calzoncillo para ver qué llevamos adentro, ¿Ah? Y sospechas, ¿a qué viene? ¿Para qué viene? ¿Qué va a hacer? ¿Dónde va a estar? ¿Qué va a hacer? ¿No? Y la iglesia sigue apoyando eso cuando habla de tercer mundo. Entonces, en casa tenemos que arreglar las cosas. Es en casa que tenemos que arreglar las cosas. El samaritano, el enemigo, le importó un carajo que fuera su enemigo. Es su hermano. Es un hijo de Dios como yo. Cosa que el sacerdote y el levita no consideraron. Dios me entenderá si llego manchado de sangre, pues. Porque lo atendí tirado en el suelo. Lo cuidé tirado en el suelo. Y por eso Jesús le va a hacer claro al doctor de la ley, al teólogo, al biblista: aquí está toda la Biblia, mijo. Tú lo dijiste, ahí está todo. Haz esto y vivirás. Por eso, aquellos que tienen la tentación de abrir la Biblia de pe a pa y que creen que solo con saber la Biblia ya pueden tener prestigio ante una comunidad cristiana, todos esos biblistas que no pueden pensar en otra cosa, sino que en poder presentarse como sabios de la Biblia, sépanlo bien, ni la leen bien, ni la entienden. Pero si llegamos al corazón de la Biblia para entenderla, es suficiente y es simplísimo. Amar. En esto se reúne toda la ley y los profetas. Cierra tu Biblia, si eso te va a servir de arrogancia para decir: ya me la leí toda, padre, pero no la sabes para nada porque no la estás viviendo, Y te aseguro que después de los 3 primeros capítulos del Génesis se te olvidó los primeros 2, con todo el chibolero de nombres y de cosas que pasan ahí. Hay que saberla leer. Pero está en el grupo bíblico. Nosotros estudiamos la Biblia. Por eso Jesús dijo: ciegos que guían a ciegos, muchas veces, Hasta eso hay que saber hacer. Pero más que saberse la Biblia, que no sirve de nada sabérsela, es entenderla en su corazón. Y el corazón de la Biblia, y es suficiente, es el Evangelio. Y el Evangelio va a decirnos Jesús: aquí está todo, gentes, ámense, quiéranse, rompan barreras, boten obstáculos, quítense prejuicios, quítense la tentación de acusar, quítense la tentación de juzgar, quítense la tentación de humillar, quítense costumbres y tradiciones sociales que ponen en juego la igualdad de la persona delante de Dios, y la misma igualdad que yo tengo como dignidad de persona la tienen otros. He ahí la identidad con Jesús. Aquel que es la perfecta imagen y semejanza de Dios se identifica en cada uno de nosotros. Lo que hiciste cualquiera de mis hermanos, aún al más pequeño de ellos, a mí me lo hiciste. Por lo tanto, la paz es posible, el reino de Dios es posible entre nosotros, porque eso lo dice cabalmente la primera lectura de hoy, el Deuteronomio. Muy cerca de ti, en tu corazón, en tus posibilidades, están mis mandamientos. No son difíciles ni son imposibles para ti. Por eso es ir incluso contra nosotros mismos. Es esa cruz, ¿no? Esa cruz a la que nos invitó Jesús al iniciar este camino. Es decir, lucha interior, cambio. Ese cambio que te va a hacer posible vivir el mandamiento para que de verdad seas constructor de paz, porque tú mismo ya la tienes.
seas portador de paz, porque tú regalas lo que ya posees. Y entonces esa paz pegará en aquellos que son amantes de la paz. Y esa es una cadena. La sociedad puede cambiar, la historia puede cambiar. Vamos a reconfirmar nuestra fe.